Bienvenidos a la segunda sección de la doctrina bíblica de la predestinación. Estamos intentando contestar con los textos que ya introdujimos, se dice, ¿sí? Un poquito, y con los que iremos viendo de aquí en adelante, la pregunta: ¿tiene el ser humano la opción de elegir servir a Dios o no servirlo? ¿O nace ya predeterminado por decreto divino para una de las dos cosas? Empecemos con los textos que les habíamos mencionado en la primera sección y vamos a ir viendo qué nos dicen cada uno de estos textos, si hay alguna respuesta a esta pregunta en ellos. Deuteronomio 30, 15. Aquí tenemos a Josué hablando al pueblo. Dice, Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Pueden leer los siguientes. Pasamos al 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La palabra que sigue es clave. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Un detalle aquí que me llama mucho la atención. Noten que no dice al final, escoge la vida o la muerte. No, a Dios no le interesa promover el plan de Satanás. Solo promueve el de él. Escoge, pues, la vida. Lo otro no se lo menciona. O sea, ni siquiera darle a pensar en esa opción, que ahí está. Pero dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ok, ¿qué nos dice ese texto en relación a la pregunta en análisis? ¿Cuál era? ¿Tiene el ser humano la opción de elegir servir a Dios o no servirlo? ¿O nace ya predeterminado por decreto divino para una de las dos cosas? ¿Qué tenemos aquí? En el 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y en el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, ahí está la palabra clave. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué tipo de seres somos entonces? ¿Libres de acción o predeterminados por decreto divino para una de las dos cosas? Somos libres. La palabra clave aquí, bueno, varias. He puesto delante de ti esto y esto. Puedes escoger. Escoge esto. Pero libres para elegir. Aquí, Sergio. Y hay algo que me llama la atención, es que se cumple lo que ellos escogieron. Si hubiese sido por decreto, ellos escogen la vida, y si no están predestinados para la vida, simplemente le llega la muerte. Pero uno ve en el registro bíblico que quienes escogieron la muerte, le llegó la muerte, y quienes escogieron la vida, le llegó la vida. Ellos eligen, los seres humanos, ¿qué reciben? No quedó grabado, ¿sí? Que en el contexto uno logra ver que quienes escogieron la muerte, le llegó la muerte.
quienes escogieron la vida les llegó la vida. Si hubiese sido la doble predestinación, quienes escogen la muerte o algunos de ellos, les llega la vida. Y al revés también, algunos escogen la vida pero estaban predestinados para la muerte y le llega la muerte, pero uno no ve eso en el contexto. Aunque hayan escogido una, le llega la otra, si Ajá. ya estaban predeterminados para esa otra. No hay tal cosa aquí. Cada quien recibe lo que escoge. ¿Claros ahí? Veamos otros. Salmo 119. Salmo 119, 30. Dice el salmista ahí: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Si leen los versículos anteriores, van a encontrar que David está pidiendo ayuda a Dios para que lo guíe, pero luego dice por qué, porque él escogió seguirlo. Noten el 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Pero él le pide a Dios todo esto. ¿Por qué? Que lo guíe, lo dirija, lo enseñe. Dice en el 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Hazme obediente, es lo que le está diciendo. Pero, ¿por qué? Dice el 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Yo he decidido seguir tus caminos, por lo tanto, ayúdame. Aquí tenemos al salmista diciendo que el ser humano es libre para escoger. Y si escoge servir al Señor, de paso, bueno, olvidé mencionarles al inicio que además de ir encontrando en estos textos respuesta a esta pregunta, vamos a ir encontrando muchas otras cosas más que no necesariamente se relacionan con el tema, pero que hay lecciones que están allí que no las vamos a dejar pasar, ¿ok? Aunque no estén muy relacionadas. Pero aquí tenemos entonces a David diciendo que él escogió servir. Miren el 173, Salmo 119, 173. El mismo caso. Esté tu mano pronta para socorrerme. Ahora vean el por qué. Porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Por qué los escogió? Porque los deseó. ¿Ok? Tus mandamientos he escogido. Por eso pide ayuda para guardarlos. Porque a él nadie lo está obligando a guardarlos. Él está escogiendo guardarlos. Pero, Señor, no puedo solo. Ayúdame. ¿Ok? Pero ahí está la elección. Un texto más y tenemos una mano por ahí. En el mismo 174. Ya lo vimos. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Allá. Perdón. Pastor, otro ejemplo también es la que está en Génesis 4:7. Tienes que hablar más fuerte. Que otro ejemplo también está en el de Génesis 4:7, cuando Dios está hablando con Caín y también le dice a Caín que él tiene que elegir, que si hace lo bueno, entonces va a poder levantar la cabeza, ¿verdad? Pero si hace lo malo, el pecado va a estar a la puerta y se va a enseñorear de ti, le dice a Caín, ¿verdad? Definitivamente. Así es. Hay
textos de textos. Nosotros vamos a ver una lista solo de algunos. ¿Okay? Usted tómese la tarea de hacerlo, de ver, bueno, hay que leerse toda la Biblia para eso, ¿verdad? Pero puede hacerlo buscando palabras claves en una concordancia exhaustiva, ¿ya? Escoger, elegir, querer, gustar, desear, y va a encontrar que siempre el ser humano ha sido libre para elegir. Proverbios 1. Estamos contestando la pregunta. Proverbios 1, 24 en adelante. La respuesta a esta pregunta la tenemos en textos que nos hablan de actitudes positivas y también de actitudes negativas. Proverbios 1, 24 en adelante dice, vamos a leer el 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Los mata Dios entonces al que se pierde. El desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Dónde está el secreto? Oír o no oír. Escoger servir a Dios o no servirlo. Querer o no querer. Ahora, le menciono algo más. Hay algunos textos que utilizan los defensores de la doble predestinación. Y dicen, sí, es que la persona quiere obedecer y entonces decide obedecer. Pero la Biblia dice, Dios es el que obra en nosotros, el querer y el hacer. Entonces, ¿por qué esa persona quiso? Porque Dios le puso querer. Cuidado con ese amén. Porque lo que esas personas están diciendo es, esa persona quiso porque Dios le puso ese querer. No nació de él. Ya estaba determinado para eso. Debo decirles que entre lo que vamos a estudiar aquí juntos, intentaremos ver la mayoría, si no todos, esperamos poder cubrir todos, pero por lo menos intentaremos con la mayoría, o todos aquellos textos utilizados por los defensores de la doble predestinación. ¿Okay? Y ahí estaremos viendo eso. Dios es el que obra en nosotros, o en vosotros, el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Significa eso entonces que no tiene la persona libre elección? Porque fue Dios el que le puso el querer. Bueno, así por encima, no, para nada. Recuerden que mencionábamos que para que el hombre pueda volver a querer, el hombre caído, Dios tiene que ponerle ese deseo. Tiene que devolverle el libre albedrío. Pero eso lo hace con todos. Vamos a ir viendo cuando analicemos ese texto que eso lo hace con todos. Devolverles el libre albedrío.
y ya devuelto ese libre albedrío, entonces cada quien decide, de nuevo, como Adán al principio, si obedecer a Dios o no. ¿Ok? O sea, es cierta, por supuesto, la enseñanza bíblica de que Dios es el que obra en nosotros el querer y el hacer, pero no lo hace contra nuestra voluntad. ¿Ok? Si yo le pido, después de que me devuelve el libre albedrío, y entonces yo le pido, ¿ok?, que su voluntad se haga en mí, entonces Él obra en mí. Obra mi querer, que es que su voluntad se haga, no me la impone. Pero ya lo veremos cuando veamos esos textos. ¿Ya? ¿Ok? No estamos viendo los textos esos ahora, los veremos en su debido momento. Por ahora estamos viendo los textos que nos indican que el ser humano es un ser libre de acción, no predeterminado por decreto divino para hacer mal o para hacer bien, para decidir obedecer a Dios o para no obedecer a Dios, para una de las dos cosas. No encontramos eso en la Biblia. Estamos viendo los primeros textos, iremos viendo varios más. Acá. Es que si no usa el micrófono, entonces las personas que están mirando el video no saben a qué voy a reaccionar yo. Bueno, mi pregunta es, cuando hacemos una oración intercesora, Ajá. ¿podemos nosotros entonces, sí o no, en pedirle a Dios, ponga en mi hijo, o en mi amigo, o en mi esposa, tanto el querer como el hacer? Excelente pregunta. Excelente pregunta. ¿Todos la captaron? Excelente pregunta. No puedo orar eso. No debo orar eso. Yo estaría violentando el libre albedrío de esa persona. Y Dios no va a contestar una oración que va contra su propia forma de actuar. Yo no puedo pedirle, Señor, haz tu voluntad en mi hijo que no quiere servirte. Él no puede hacer su voluntad en alguien que no quiere hacer su voluntad. Tendría que estar tratando con un robot. Lo que sí le puedo pedir es, Señor, tú lo sabes todo. A ti nada se te escapa. Puedes mover las circunstancias para que esa persona llegue a un punto donde entienda que lo más sabio, lo mejor para ella o para él es buscarte. Puedes mover las circunstancias para que esa persona reaccione y capte que tú eres el mejor camino. ¿Cómo? No, yo no tengo que decirle a Dios cómo. Y Él acepta esa petición, por supuesto. ¿Ya? Y Él pone a esa persona en esas circunstancias. Él contesta las oraciones de sus hijos, ha prometido contestarlas. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Puede tener la certeza de que esa persona va a ser puesta en esas circunstancias. ¿Cuáles? Solo Él sabe. ¿Cómo va a reaccionar? No lo decide ni Dios mismo. Depende de la persona. ¿Ok? Así funciona. Sí, Serio. aprovechando la pregunta del hermano Claudio, si la doble predestinación fuese algo bíblico, ¿qué sentido tendría la oración intercesora entonces? Sería una burla y Dios no juega con el ser humano. Sí, sería pedirle al Señor que obre en el corazón de una persona que yo no sé si la doble predestinación es cierta, yo no sé si Dios a esa persona ya determinó que naciera para condenación o para salvación, y a la larga estaría pidiéndole a Dios que obre en un corazón que ya está determinado para condenación. Es un absurdo. Mientras que sí puedo pedirle por todos, porque la Biblia nos enseña que todos tenemos la oportunidad de salvación. ¿Ok? Pero no puedo hacer eso creyendo en una doctrina de doble predestinación.
La doctrina de la doble predestinación afecta definitivamente el corazón de nuestras oraciones. Altera toda la vida del cristiano. Pero ya lo veremos en su momento, porque no estamos analizando ahora los problemas de la doctrina de la doble predestinación, sino solamente contestando la primera pregunta: si el ser humano es libre o no de elegir. Solo en eso estamos en esta primera sección. Por eso les decía que nos va a llevar muchos videos, pero no importa. Proverbios 3, 31 y 32. Allí tenemos más información sobre si el hombre, el ser humano, hombre, mujer, es libre de acción. Proverbios 3, 31 y 32. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué dice? ¿Dónde está la respuesta a la pregunta que tenemos en la mesa en ese texto? En un consejo que hay en esa sección que leímos. ¿Cuál es? No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Ni escojas. ¿Lo pueden ver? ¿Qué capacidad tengo que tener yo para que se me dé ese consejo? Ni escojas. El decidir los caminos del hombre injusto o decidir no andar por los caminos del hombre injusto. Pero para poder decidir yo eso, para que ese consejo de Dios pueda ser válido para usted, para mí, ¿cuál es? Ni escojas ninguno de sus caminos, el hombre injusto. Tengo que ser un ente libre. ¿Cómo se le va a decir a alguien que no es libre de acción? Ni escojas. Es absurdo. Éxodo. Nos devolvemos un poco. Éxodo 16, 28, cuando cae maná. 16, 28. Y ellos desobedecen al Señor, que recuerden que les dice que pueden recogerlo todos los días menos el sábado. Y algunos, como siempre, salieron a buscar en sábado. Dice el 28. Y Jehová dijo a Moisés, para que le transmitiera al pueblo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosa? ¿No querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué decidieron ir a recoger o a buscar, más bien porque no había, por qué decidieron ir a buscar en sábado? Según los términos del texto. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Por qué decidieron ir a buscar maná? Porque así lo quisieron. ¿Qué hay en querer? Libertad de acción. ¿Ya? Por su propia decisión fue que, respondiendo a su deseo, a su querer, fueron a buscar en sábado, cuando Dios les había dicho claramente: no vayan en sábado. ¿Por qué lo hicieron? Porque así lo quisieron. Por eso le dice: ¿hasta cuándo no querréis? Quisieron ir a buscar, pero a la vez también ese querer está ahí en forma negativa. ¿Cómo? No quisieron obedecer a Dios, guardando su sábado. Pero no hay forma de no querer si yo no soy un ente libre.
¿Me van siguiendo? Levítico 26, 21. Levítico 26, 21. Este es muy interesante. Levítico 26, 21. Dice, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Qué hay en ese texto? Si anduviereis conmigo en oposición, es decir, si os pusiereis en oposición hacia mí, y no me quisiereis oír. ¿De qué está hablando este texto? De la capacidad que Dios da a esas personas de querer oír o no querer oír. ¿Ya? La persona decide si quiere oír o no oír al Señor. Allí está el libre albedrío del ser humano. Se nos volvió el tiempo. Quedamos aquí y continuamos en la próxima.